Bienvenidos a un nuevo episodio de En Positivo. Comenzamos como siempre agradeciendo a nuestro auspiciador, la Terraza Organic Restaurant en la ciudad de Doral, que es el único restaurante orgánico que está certificado por el gobierno como que en efecto todo lo que allí se sirve es verdaderamente orgánico. Sus dueños Ron y Melinda los esperan para atenderlos con mucho cariño. No olviden decirles que se enteraron del restaurante por En Positivo, y yo al final del episodio en las notas le voy a dejar toda la información, la dirección, etcétera, para que pasen por allá. También recordarle a los que nos están escuchando en todas las plataformas de podcast que es importante que se suscriban, que comenten y que compartan para que esta tribu positiva siga creciendo, y además para que le avise cuando hay un nuevo episodio. Lo mismo si nos está viendo en mi canal de YouTube, le da la campanita y así se asegura que no se pierde ninguno de los episodios de En Positivo. Esta es una historia tan increíble de la que se han hecho libros, se ha llevado al cine, sus protagonistas han estado dando charlas a través del mundo entero. Todavía el día de hoy sigue siendo igualmente increíble el milagro de los Andes. Y hoy tenemos a uno de esos protagonistas porque la Sociedad de la Nieve ha vuelto a poner el tema en el candelero, que es esta película maravillosa que explica lo que allí ocurrió y que está nominada a un premio Oscar. Le damos la bienvenida y muchísimas gracias, Antonio Vicentín, por estar con nosotros hoy aquí en Positivo. Un placer de estar en Positivo con ustedes y poder charlar con tu gente. Muchísimas gracias, de verdad que quiero empezar por decirle que toda mi vida yo he estado un poco obsesionada con esta historia porque de verdad que se me hace increíble. Pienso que, como usted ve, mi podcast se llama En Positivo. Yo creo mucho en el positivismo, en el poder de la mente cuando queremos hacer cosas buenas, ¿no? Y cuando tenemos más fuerza de la que creemos que tenemos. Entonces, por eso esta historia siempre me ha fascinado. Y ahora que vi la película, pues más todavía, pero la fascinación se convirtió un poco en obsesión. He visto no sé cuántas entrevistas de todos ustedes porque han estado de verdad maravillosas. Y le voy a confesar algo, con el respeto del resto de sus compañeros, que usted se convirtió en mi favorito porque me encanta su energía, me encanta la manera en que usted lo cuenta y no sé, digamos que me cayó bien sin conocerlo y ahora tengo el gusto de tenerlo aquí en el programa. Muchas gracias, muy amable. Bueno, vamos a hacer esto un poco que en orden cronológico, pero como aquí no hay libreto y nosotros vamos conversando agradablemente sin esa presión, pero un poco para que la gente pues tenga la perspectiva. Usted paga $45, si no me equivoco, por un boleto ese día para que ocurriera una cosa tan catastrófica como esta. Se despide de su padre, le dice, yo vuelvo, nos vemos luego, yo vuelvo. Y bueno, se monta en ese avión y ocurre lo que ocurrió. ¿Qué recuerda usted de ese día, del día en que se están despidiendo y que se están yendo del aeropuerto? Tal cual como decís, eso fue un jueves. Le digo a mi padre, papá, quédate tranquilo que vuelvo el lunes. Es decir, le podía haber dicho chau, le podía haber dicho hasta luego, cualquier cosa, pero esa frase que después vuelve a tener un peso importante, es decir, quédate tranquilo que vuelvo el lunes. Un viaje de fin de temporada del Old Christian Club. Ese año yo había subido a Primera División. Toda alegría, todo festejo. Íbamos a Chile, que era un viaje largo. Habitualmente nosotros íbamos a la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, era un viaje espectacular, de acuerdo a lo que nos habían dicho nuestros compañeros, que en el 1971 habían ido ellos también. Y entonces el ambiente obviamente que permeaba era un ambiente agradable, era un ambiente de fiesta, era un ambiente de qué bien la vamos a pasar todos en Chile, jóvenes, atletas. Me imagino que eso Exactamente. era lo que se sentía allí ese día, ¿no? Sí, por supuesto, es decir, la alegría de ir a Chile, además Chile estaba muy barato en esa época, de encontrarnos con nuestros amigos chilenos que íbamos a jugar un partido, de compartir con las chicas chilenas, de estar en Santiago, de ver la nieve. Una de las cosas a las cuales yo iba era a conocer lo que era la nieve, es decir, toda alegría, todas cosas divinas, todas cosas en positivo para ese momento. Íbamos a disfrutar un fin de semana. Y bueno, pasa lo que ya todos sabemos, y yo mientras conozco la historia a través después de las películas y de las propias narraciones de ustedes, me doy cuenta que ahí hubo un elemento que hizo que ustedes sobrevivieran y fue la cohesión, pero también el que allí todo el mundo hizo lo que le correspondía. Ustedes de alguna manera se delegan como las tareas o cada cual, no sé si en realidad toma, yo sé que el capitán del equipo tomó un papel preponderante, pero mi pregunta es, ¿eso fue así desde el principio o eso fue algo que fue surgiendo con los días?
No, fue a partir del principio, es decir, ya en el momento del choque, después de que quedamos 28 vivos, nuestro capitán empieza a dar órdenes y el equipo empieza a responder. Ya desde el primer momento, en ese caos infernal que había, con gente muerta, con gente herida, con gente gritando, aullando, pidiendo por los padres, por todo, para poder salir de ese, y aparece nuestro capitán Marcelo Pérez del Castillo, que empieza a dar órdenes y empieza a ordenar ese caos brutal que había. Es decir, de ser capitán en el campo de juego, asume la responsabilidad en la montaña a 4.000 metros, asume ese caos brutal y se empieza a ordenar y el equipo empieza a responder. Sí, yo creo que fue de dos vías, porque está indudablemente que está esa capacidad de él de ser líder, pero también la de ustedes de obedecer y que seguir como ese camino, porque también pudo haberse hecho una rebelión en una situación tan caótica y no mantener esa unidad de grupo que sí se mantuvo. Sí, por supuesto, es decir, podía haber pasado eso, pero en realidad estábamos educados por nuestra formación rugbyística y por nuestra formación en el colegio justamente a obedecer. En esos momentos el capitán manda y el equipo obedece. Después podemos discutir si estuvo bien o mal tomada la decisión, pero en el momento se acata, se obedece. Creo que esa es una de las cosas fundamentales a lo largo de todo el accidente, que es que hubo obediencia y hubo humildad de parte de todos los que estábamos, porque éramos todos universitarios, entonces cada uno podía opinar de repente, pero no, acá se buscó un objetivo común y todos estuvieron atrás de ese objetivo con la humildad necesaria para acatar las órdenes de otro que iba con nosotros, que era nuestro capitán. Allí pasaron muchas cosas de las que vamos a hablar, pero una que a mí me impactó personalmente es saber que usted está sentado en la parte de atrás y 15 minutos más o menos antes de que ocurra esta barbaridad, este siniestro, a ustedes los mueven, a usted y a sus compañeros los mueven hacia adelante. La primera pregunta que tengo es por qué los mueven y la segunda, Dios mío, o sea, en realidad a usted no le tocaba irse todavía. Totalmente, totalmente cierto. Sale un tripulante de la cabina que viene con un portafolio y una cantidad de mapas y nos dice, ustedes cuatro que están en el fondo vayan para otro lugar. Él se sienta en ese lugar y empieza a examinar esos mapas y yo de ese asiento me paso al primero del lado derecho que estaban los dos asientos vacíos y me pongo del lado de la ventana mirando para afuera. Es decir, indudablemente no era mi momento, no era mi hora. Se van a dar a lo largo de toda esta odisea una cantidad de coincidencias, casualidades, que decís, ¿por qué pasan esas cosas? ¿Por qué me pasa a mí? Es decir, es una pregunta constante durante el accidente y después del accidente. Es decir, ¿por qué te pasan las cosas y por qué me pasan a mí? Pero tuve esa suerte, me pasé a ese primer asiento y cuando miro por la ventanilla, de repente veo un montículo de tierra y el ver ese montículo, el sentir que los motores rugían y que el avión chocaba era todo uno. En realidad, desde mi perspectiva, el avión había chocado, pero se estaba cayendo. Es decir, el avión, yo siempre tuve la idea de que el avión se caía y en realidad el avión lo que estaba era deslizándose por la montaña, montaña abajo, hasta que una cantidad de nieve lo fue frenando y el avión se detuvo de golpe. Y en ese momento se me vienen todos los asientos encima. Yo me llevo por delante una mampara donde estaban las valijas, una parte de las valijas, y después de eso estaba la cabina. Así que quedo prácticamente encima de la cabina con todos los asientos encima mío. Sí, creo que no pudo ni quitarse el cinturón usted mismo, lo tuvieron que ayudar porque, claro, está pillado bajo esos asientos y sin condiciones de poderse mover para, pues, ayudarse usted mismo, ¿no? Exacto, tengo la idea de que quedé colgado y que alguien tuvo que venir y poderme y abrirme el cinturón porque yo seguía dado vuelta colgado en esa posición extraña, ¿no? Yo sé que debe ser muy difícil explicarle a alguien cómo se siente que se estrelle el avión en el que uno está, pero más que eso, que uno sobreviva, porque uno tiene la idea de que, bueno, iba en un vuelo, se cayó el avión y hasta ahí llegué. Pero ustedes sobreviven y no solo sobreviven, sobreviven 70 y tantos días y logran salir de ese infierno en que les tocó estar. ¿Cómo fue esa primera noche? Porque hablamos del caos, que me lo puedo imaginar, solo alcanzo a imaginarlo, de eso de los asientos, de la gente uno encima de otro, me imagino los gemidos.
el caos, el pandemonium que se forma en ese momento. ¿Cómo fue esa primera noche donde ustedes todavía, yo me imagino que no saben ni qué es lo que ha pasado? La primera noche fue una de las noches más tremendas. Si bien chocamos cerca de 3:30, 4 de la tarde, estaba absolutamente nublado, con nubes muy bajas y la noche se nos vino muy rápido. Y nos quedamos como tirados en el piso, nos acomodamos en alguna posición, pero además en una cosa extraña, no sé si entre sueños, entre dormido, entre los gritos y demás, en algún momento quería mover una pierna para estirarme y alguien gritaba, movía un brazo y alguien aullaba. Y en esa posición me acuerdo que me tuve que quedar toda la noche en una posición incómoda, que no me podía mover hasta que vinieron las primeras luces y en realidad ya ahí uno se empezó a mover y demás, pero entre el griterío, entre el dolor, entre la incomodidad, la primera noche fue muy difícil y la sed en especial. Siempre tuvimos mucha sed hasta que pudimos solucionar ese problema. Sí, de eso vamos a hablar más adelante porque uno tiene la idea, bueno, al menos yo soy puertorriqueña, o sea, vengo de un lugar donde no hay nieve y donde no tengo experiencia con la nieve porque cuando me fui de mi país vine a vivir aquí a la Florida donde tampoco tenemos nieve. Entonces uno dice, pero ¿cómo sed? Si está la nieve, que es agua. Pero no, yo sé que ese no es el caso y quiero que me lo explique más adelante, pero quiero volver a esa noche terrible porque lo que me gustaría saber es, en ese momento ustedes tienen concepto de la magnitud, número uno, de lo que ha pasado, y número dos, quién está vivo, quién está muerto, quién está pillado, o esa noche es como que vamos a esperar a que amanezca a ver qué es lo que ha pasado. No, mucha idea no teníamos, sabíamos que había muchos muertos porque algunos se los sacó para afuera del avión en ese momento, pero no teníamos mucha idea porque había gente que yo no conocía, y recién al otro día, justamente que con la claridad del día se empezó a ordenar un poco más, ya a ver qué tan grave eran los heridos, cómo se los podía acomodar de acuerdo con sus dolores o sus problemas. Y bueno, y se fue acomodando el avión para que se sacaron todos los asientos que estaban todos amontonados, se fue tratando de hacerlo más vivible, por así decirlo, y ya después, creo que fue el segundo o tercer día, empezamos a tapar ese agujero enorme que había en la entrada del avión con valijas, cosa de hacerlo más, que hubiera un poquito menos de frío adentro, que se sintiera menos la ventisca, se le ¿Y eso ponían lo hicieron trapos. el primer día? No, creo que al segundo o tercer día fue eso, no O fue sea, el... rápido, bastante rápido, sí, porque Sí, eso fue importante, era como hacer una casita, ¿no? Dentro de las claro, circunstancias terribles era en que se cerrar estaban. ese hueco enorme que había para tratar de no seguir a la intemperie, porque con el hueco, la primera noche fue estar a la intemperie total, porque entraba el viento, entraba la nieve, entraba todo, entraba frío. De la otra forma, al tapar con valijas y tapar con trapos y demás, restos de ropa, los agujeros, se conservaba un poco más el calor adentro, o por lo menos teníamos esa sensación nosotros, y ya se acomodaron con los asientos, la parte de goma se puso en el piso para dormir sentado, los recubrimientos de asientos se sacaron y se usaron de frazadas en el medio para que nos cubrieran a todos, es decir, se fueron tomando pequeñas medidas para hacer más vivible o más suave y poder dormir de noche o estar por lo menos calentitos uno al lado del otro. A mí me da mucha curiosidad porque sigo pensando en eso de que usted estaba atrás y le tocó, o lo mueven, ¿no? A la parte de al frente. ¿Los otros compañeros o las personas que estaban con usted que movieron, se salvaron también o usted fue el único que sobrevivió de esa gente que movieron del último asiento al asiento de al frente? De los otros, hay tres de ellos que, dos de ellos se salvaron, el otro no me acuerdo quién era. Es decir, Pero sé que uno era, creo que era Pancho Delgado y el otro era Menéndez. si le pregunto porque es que yo lo veo que en su caso es como que usted se salvó dos veces, ¿no? Lo primero, que le tocara ahí porque es que si se queda atrás no se hubiera salvado por más suerte que tuviera. Exacto. Y segundo, entonces se salva porque es uno de los que logra sobrevivir y pasar todo esto y, bueno, está vivo para contarlo, ¿no? Una cosa de la que muy pocas personas pueden salir, un avión que se estrella y bajo esas condiciones.
Me imagino que ustedes en ese momento pensaban, bueno, muchachos optimistas, en buen estado físico, aún obviamente magullados y algunos desafortunadamente que perdieron la vida, pero en general, ustedes dirían, bueno, en 1, 2, 3, 4 días, una semana máximo, nos van a rescatar. No se imaginaron jamás que iba a pasar lo que pasó después, que fue que hasta dejaron de buscarlos. Por supuesto, es decir, el primer día pasa, el segundo día me acuerdo que voy a ver a mi capitán y le digo, Marcelo, vendrá el rescate, quédate tranquilo que seguramente vengan mañana. Y bueno, iba a hacer mis actividades de ese día y al otro día volvía y le decía, Marcelo, no vinieron, ¿qué es lo que pasa? Seguramente estemos en un lugar difícil y estén viendo cómo hacen para venir. Marcelo en realidad sabía que venía muy difícil la situación y lo que hacía era tirar la pelota para adelante, cosa de mantener mi espíritu de que íbamos a salir del lugar. Con decirte que era tan grande la inconsciencia mía con 19 años, que cuando me encuentro con Menéndez, que fue uno de los chicos que salimos en Mendoza con 3 chicas a que nos mostraran la ciudad de Mendoza, cuando estoy ahí arriba, un día lo encuentro al tercer o cuarto día y le digo, flaco, ¿tenés el teléfono de las chicas? Y me acuerdo que mete las manos en su vaquero y empieza a buscar y busca y me dice, no, vos sabés que lo perdí, no te puedo creer. Me acuerdo que me enojé con él porque ¿cómo iba a perder el teléfono de Estamos las hablando de chicas? Marcelo, ¿no? No, estoy hablando de Menéndez, Menéndez, Ah, ok, ok, que es ok. un chico que muere después en el alud. Y enojado con él, ¿por qué? Y porque en 2 o 3 días más iba a estar en Mendoza y les iba a poder llamar y decirle, bueno, llévenos a pasear, vamos a comer algo. Es decir, la inconsciencia era total. Estaba convencido que el rescate sí iba a venir, que iba a demorar unos días, pero estaba seguro de eso. Este, Ay, Dios mío, espérese, espérese, que yo no entendí bien. ¿Usted le pregunta eso en medio de la situación? Estoy sí, pensando en Mendoza. No, usted le sí. pregunta eso cuando ya el avión se estrella y ustedes están tan convencidos de que, Exacto. wow, wow, A los increíble. 3 días, a los 3, 4 días, le pregunto, Flaco, ¿tenés el teléfono de las chicas? Es decir, convencido de que lo iba a necesitar al teléfono, las iba a tener que llamar. Es No, decir, no, ¿cómo no, iba a no, perder el teléfono de las increíble. chicas? Eso era algo absolutamente imperdonable. Yo creo que no hay absolutamente nada que pueda hacer más claro el hecho de que ustedes estaban convencidos de que lo iban a rescatar que eso. Es como que uno le hablara al otro y le dijera, ¿y crees que vamos a ir a la casa de playa este año? Exacto. Como que sí, ahorita nos rescatan y esto es una pesadilla que ¿Qué duró 3 o 4 días. Exacto, tal cual. Para mí fue así, claro. A medida que van pasando los días, la realidad te va golpeando y te vas dando cuenta de que la cosa no iba a ser tan fácil, ¿no? Claro, yo creo que uno de esos puntos probablemente me atrevo a decir más duros de enfrentarse, golpearse con la realidad, es cuando ustedes escuchan por la radio que ya no los están buscando, que Sí. la búsqueda se ha detenido. Cuénteme, lléveme a ese momento porque eso tiene que haber sido devastador. Hasta ese momento nosotros estábamos, o mejor dicho, seguíamos comiendo lo que sería una uña del dedo meñique de chocolate o una galletita que te la ponías en la boca y se te derretía como si fuera una hostia, que te daban una tapa de refresco, de Coca-Cola, de whisky, de licor, de lo que fuera, y éramos 28 en ese momento. Y siempre con esa esperanza de que nos vinieran a buscar hasta que el séptimo día uno de mis compañeros que estaba afuera con la radio, nosotros ya habíamos entrado al avión porque estaba frío, dice, tengo 2 noticias para darles, una buena y una mala. ¿Y cuál es la mala? Que suspendieron la búsqueda y que la van a reiniciar en diciembre. Nos quedamos todos helados. Y estaban en octubre, ¿no? En ese momento. Estábamos en octubre, sí, sería 15, 16, 17 de octubre. Dios mío. ¿Y cuál es la buena? La buena es que de acá nos vamos caminando. Es decir, fue una semilla que se tiró, fue una locura cuando salías y mirabas porque era todo un macizo montañoso, nevado, y decís, de acá me voy a ir caminando, ¿a dónde voy caminando? Sí, ¿Para porque el dónde? problema era que tampoco sabían dónde estaban exactamente, porque por ahí también escuché que por eso los mapas no servían de mucho, porque no era como que ustedes supieran exactamente en qué punto habían caído. No, estábamos, es decir, lo que sabíamos es que según el piloto habíamos pasado Curicó,
Obviamente no habíamos pasado Que era Curicó. equivocada esa información, claro está. No, absolutamente. Y después estamos en el medio de un macizo montañoso. Entonces, ¿para dónde vamos? Teníamos noción de los puntos cardinales, la cordillera corre norte-sur, perfecto. Según nuestras conversaciones era precordillera, porque las montañas subían, es decir, los Andes suben hacia el medio y bajas hacia la precordillera, así que cuando vos mirabas te dabas cuenta que estabas adentro de la cordillera. Y bueno, y esa era la realidad con la que tenías que luchar, pero era una locura. Me voy caminando de acá, era un disparate mayúsculo, con los fríos que nos hizo, con temperaturas de 20, 30 y 40 grados bajo cero, con las dificultades para movernos porque estábamos a los 4.000 metros de altura. Los primeros días nos costaba mucho que desplazarnos, caminar, ir a buscar cosas, es decir, con todas esas dificultades que además a medida que pasa el tiempo te vas adaptando a ese medio ambiente inhóspito, pero vas aprendiendo a manejarte, a moverte, vas agarrando más aire, se empiezan a hacer las primeras expediciones que además eran todas cercanas según nuestra vista, porque en la nieve perdés referencia. Entonces le Claro. decían a alguien, suban acá, que en un ratito están, y empezaban a caminar y nunca llegaban, porque las distancias eran enormes. ¿Y como cuántas expediciones se hicieron? Y se deben de haber Calcula hecho usted. como 6 u 8 expediciones. Es decir, hubo una Que cantidad de después vamos a hablar expediciones. Sí. de la que usted participó y que tuvo que retirarse. Pero antes de eso yo quiero hablar del tema que obviamente hizo titulares cuando ustedes lograron ser rescatados, y es el hecho de haber tenido que consumir carne humana de sus compañeros. ¿En qué momento se toma esa decisión? Cuando ya ustedes ven, número uno, estoy especulando, número uno, que se acabó, o sea, no hay otra manera de alimentarse, quizás esa debe haber sido la primera razón, y segundo, debe haber tenido mucho que ver cuando ya ustedes se dan cuenta que nadie los va a ir a rescatar, o sea, no es como que podemos aguantar el hambre porque nos rescatan en 2 días. Después, fue en parte un detonante el hecho de sentir que no nos venían a buscar. Y el que estuviéramos comiendo tan poquito, habíamos perdido mucho peso, nos vamos rumbo del día 7 al día 10, y que entra uno de nuestros compañeros y nos dice, muchachos, comiendo eso nos vamos a morir todos. Éramos 28 los que estábamos vivos, no podemos seguir alimentándonos de esta forma, hemos perdido ya mucho peso, y la única forma es alimentarnos con los cuerpos de nuestros compañeros. Y eso fue, me acuerdo que estábamos todos sentados adentro, ya prontos para dormir. Fue otro masazo brutal, tan o más grande que el que no nos buscaban, porque nos estaban diciendo que tenías que alimentarte con aquel compañero que fue tuyo de clase durante 12 años, con el que entrenaste la semana pasada, con tu vecino de toda la vida. Estábamos rompiendo un tabú social, estábamos rompiendo un tabú religioso, es decir, tenía una cantidad de connotaciones, pero todo nos iba llevando como un embudo a tomar esa decisión, que era de vivir o morir. Y tenías que tomarla. Y la tomamos, y una vez tomada esa decisión, se terminó el tema. Ya habías dado el paso hacia poder seguir vivo, que era la única forma que teníamos en ese momento. Es decir, el hambre de no tener absolutamente nada, de lo único que tenías era nieve, de haber intentado comernos una valija que era de cuero, que la cortamos para tratar de comerla, pero resulta que fue imposible porque esa valija estaba curtida y era inentrable ese cuero. Es decir, el sentir esa desesperación y que no tenés forma de saciarte de nada, que lo único que podías agarrar era un poco de nieve y quemarte un poco la boca y nada más. Es decir, todo te lleva a esa decisión. Y después que se toma la decisión, la vida sigue dentro del avión, algunos con más dificultad, otros con menos, pero también la toma porque fue una decisión de o sigo vivo o me muero. Yo creo que también algo que yo viéndolo desde afuera y que un poco siento que los conozco, como le dije, por mi obsesión que he visto tantas de las entrevistas y de las cosas relacionadas con este incidente, que ustedes eran un grupo de buenos muchachos. O sea, tampoco ahí había como que no era un avión que llevaba, no sé, un grupo de delincuentes que los iban a mover de cárcel o algo así. Eran todos muchachos buenos de su casa, deportistas, con buenos principios, con moral, con
principios religiosos, entonces eso tiene que haber, bueno, eso los ayudó, pero a la misma vez tiene que haber hecho bien difícil esa decisión, porque nada más lejos que puede estar de la mente de una persona buena, decente, con principios, que tenerse que comer a, a una persona para sobrevivir y más si la conoce. Entonces yo me imagino que esa decisión, tomarla, ya como usted dice, llega un momento donde, bueno, ya se sabe y yo sé que lo administraron de una manera de que no se veía y de que trataban de, digamos, de hacerlo de la manera más respetuosa posible, pero seguía siendo terrible. Entonces, llévenme a ese día cuando ya dicen, ¿sabes qué? Me imagino que se discutió y llega el momento donde dice, ¿sabes qué? Tenemos que hacerlo, es sí o sí. No se discute mucho, se hace el planteo de parte de los mayores que nos dicen la única forma de seguir vivos es comiendo proteína y así nos vamos a morir todos. Así nos vamos a morir todos. Hacía 10 días que no comías nada, nada, absolutamente nada, salvo eso que tenía un sabor a algo. Y eso te lleva a tomar una decisión, es decir, con 19 años yo quiero seguir vivo. Y además no estaba haciendo nada malo, porque dentro del principio religioso siempre se habló de que el cuerpo no tiene valor y lo que tiene valor es el alma. Entonces, el cuerpo que es el que polvo eres y al polvo volverás, yo lo estoy usando para poder seguir vivo. El alma de este cuerpo ya se fue, no estoy haciendo nada malo. Y ahí tomás la decisión, con unas dificultades brutales, por supuesto, porque en principio se empezó a comer como un fósforo, una cosa así, una cosita estirada, chiquita, que tenés una dificultad para tragarla porque sabés lo que estás haciendo, porque no es una inconsciencia, tenés total uso de razón y estás asumiendo las responsabilidades de eso. Ahora, por otro lado también, para poder criticar esa situación, tenés que estar a 4.000 metros de altura, después de 10 días sin comer absolutamente nada, y ahí te quiero ver qué decisión tomás. Exactamente. Muchas veces es fácil, ¿no? En todos Sí, los órdenes, pero usando este como un muy buen ejemplo, es muy fácil hablar de algo que no se está viviendo, porque las circunstancias ahí eran todas extremas, ¿no? De lo que se estaba hablando eran de circunstancias extremas. Ahora que exacto. hablamos de eso, ¿cuánto pesa la fe que ustedes todos profesaban en todo este proceso? Olvidémonos de la parte de tener que comer carne humana, que fue terrible, pero en general, el hecho de quizás tener esa esperanza de rezar, tener esa esperanza de sí nos van a rescatar porque Dios está con nosotros, o sea, no sé cómo se manejó eso, pero eh, ¿cuánta importancia entiende usted que tuvo en el proceso de que ustedes lograran sobrevivir? Hay dos versiones. Los que se quedaron en el avión creen que fue un milagro. Y los tres expedicionarios siempre pensamos que fue un triunfo del ser humano luchando contra la adversidad. Estando en la montaña nos peleamos con Dios. ¿Por qué nos peleamos? Porque no entendíamos cómo ese ser tan bueno que habíamos estudiado durante 12 años, a chicos de 19 años nos estrellan la montaña, a los 7 días nos avisan que no nos buscan más y que estábamos todos muertos para el mundo, los únicos que sabíamos que estábamos vivos éramos nosotros, a los 10 días nos hace alimentarnos con los cuerpos de nuestros compañeros y posteriormente a eso viene una luz y mata a 10 de nosotros. Entonces, ¿cómo no te vas a sublevar contra ese Dios? ¿Dónde estaba su bondad? No la estaba sintiendo. Se estaban muriendo todos en la vuelta. Por otro lado, tratábamos de racionalizar eso que nos estaba pasando, tratando de buscarle una explicación. Y la explicación era, estábamos en un purgatorio donde donde los buenos se morían porque dejaban de sufrir y los malos éramos los que seguíamos vivos porque teníamos que seguir sufriendo para después morirnos. Imagínate esa elucubración en una cabeza de alguien de 19 años. Era algo Wow. brutal. Soy el malo, tengo que sufrir y después me voy a morir para después dejar de sufrir. Era una cosa que te sublevaba ante ese Dios tan bueno y tan magnánimo. No lo podías entender. Por otro lado, eh, independientemente de la fe que tuvieras o no, creo que ahí surgió el ser humano, la fuerza del ser humano, la fuerza interior del ser humano luchando contra la adversidad. Que creo que fue una de las cosas fundamentales que tuvo esto,
qué es lo que nos diferencia quizás a los sobrevivientes de lo que no son, es que sabemos a qué límites podemos llegar. Nosotros llevamos los umbrales de dolor, de sacrificio, de frío, a límites increíbles, que lo que soportamos. Y justamente, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros sabemos que podemos llegar a eso. El ser humano es capaz de mucho más de lo que nosotros creemos. Lo único que a veces tenemos que tomarnos una pausa, hacer una pausa, mirar para adentro, trazar nuestro camino y empezar a movernos despacio, paso a paso, haciendo pequeñas cosas. Las grandes montañas se suben dando pequeños pasos todos los días. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, es muy difícil cuando metes, la religión puede ser que haya estado en la mano de Dios, pero creo que es un triunfo del ser humano luchando contra la adversidad, que se dio en la montaña. ¿Y cuántos seres humanos luchan todos los días para estar ellos en mejores condiciones que el día anterior o para darle a sus hijos mejores condiciones de las que tienen? Es decir, es una lucha del ser humano para sobrevivir, para vivir, para salir adelante. Entiendo perfectamente. Además, no estando uno en circunstancias tan extremas como esas, ¿cuántas veces uno le cuestiona cosas a Dios, no? Por ¿Por qué supuesto. me deja eso? ¿Por qué mi hijo murió de leucemia? ¿Por qué pasan esas cosas así terribles que uno pues no tiene explicación? Así que me imagino que ahí ustedes podían ir, teniendo una formación religiosa, podían ir de la fe a la negación, a la frustración, al reclamo, como usted nos acaba de explicar. Es totalmente, me parece lógico y comprensible que eso haya ocurrido allí. Creo que, Hablando ahora de la... creo que mismo hasta está dentro del libre albedrío que tiene el ser humano, que siempre hablaron de que tenemos un libre albedrío, que tenemos una libertad. Entonces, eso es parte de la libertad que tiene el ser humano de defender su vida, de defender su propia vida y de querer seguir vivo, que es una obligación que tenemos también por otro lado. Y en la medida que no hacemos nada malo a alguien, con más motivo todavía. ¿Es una justificación? Sí, pero creo que es el ser humano que tiene esa libertad de elegir distintos caminos, de tomar distintas opciones, de no flotar como el corcho y esperar que alguien decida por uno. Uno, en la medida que toma decisiones, es dueño de su destino, es dueño de su vida. Sí, porque suena, quizás sonaría difícil de creer, pero podría haber habido gente allí, no en el grupo de ustedes, pero en general, en la humanidad, personas que dijeran, esto es demasiado para mí, así que yo me voy a dejar morir. No, o sea, me voy a quedar aquí y me voy a dejar morir. O sea, que el instinto ese de supervivencia no se activara, porque ha pasado en situaciones también extremas. Pero bueno, quería ahora preguntarle, si me permite, ¿cómo ve usted y quizás también sus más compañeros lo que se ha hecho, por ejemplo, en las películas? Las más famosas, Vuelven, creo que se llamó la primera, esa no he tenido la oportunidad Viven, de verla. Viven, viven, perdón, sabía que era viven. algo con V. Viven, y ahora esta que sí la vi y que de verdad me parece una maravilla, pero ustedes que lo vivieron, yo sé que a ustedes se les consultó, que formaron parte, pero cuando ya ustedes la ven en el cine, a usted personalmente, ¿qué le parece que le faltó? ¿Qué le parece que estuvo bien? ¿Cómo la cataloga? ¿Cómo la analiza? Lo que te puedo decir que le faltó a la película es tener en el cine una baja temperatura, cosa que se dieran cuenta de que durante las 2 horas y media que van a ver se van a morir de frío. Y es lo que nos pasó a nosotros. Tuvimos 72 días con mucho frío, con poco frío, pero siempre un frío muy grande. Después es una película que te mete adentro, es decir, estás mirando y de repente te metes en el fuselaje, te metes en el lugar donde estábamos viviendo, te metes en la cola, te metes en todos esos lugares y empezás a sentirlo. Es una película de sentimientos, entras a sentir el dolor, entras a sentir el desasosiego, el abandono. Es decir, eso se siente, se palpa en la película y es lo que hace justamente la reacción del espectador, que se siente metido adentro y lo sufre, lo llora. Es una película que he visto, la he ido a ver varias veces, que agarran el pop o el pochoclo, no sé cómo le dirán, y resulta que Ujú. vienen con el paquete dispuestos a comérselo mirando la película y te das cuenta que a los 10 minutos lo dejan en el piso y quedan absortos, metidos dentro de eso,
porque el comer y el ver y el sentir no van juntos en ese momento. No es una película claro. para comer precisamente. Y bueno, y tenés actuaciones, tenés los actores, por ejemplo, que a lo largo a lo largo de la película ves cómo se deterioran, ves cómo pierden peso realmente. Mi actor pesaba cerca de 90, volvió con 27 kilos menos, y todos los chicos les pasa exactamente lo mismo. Cómo se van ajando sus ropas, cómo se van ensuciando, cómo va cambiando, cómo va evolucionando todo dentro de todo ese caos impresionante y cómo vuelven a aparecer las ideas para tratar de mejorar, cómo aparece el compañerismo, cómo aparece la solidaridad, cómo aparecen todas esas virtudes del rugby o de la humanidad en los momentos más difíciles. Y eso al espectador lo toca de cerca. Y creo que por ese lado es una película excepcional. La música, a su vez, también Increíble. te pone en otra sintonía. Y bueno, creo que fue un gran director, Bayona, que lo que hizo con actores no absolutamente profesionales, había dos o tres profesionales, pero el resto habían hecho o pequeños papeles o eran absolutamente amateur, como el actor mío, por ejemplo, Agustín de la Corte, que hizo un papel espectacular, bajó 27 kilos, estuvo en mi casa justamente preguntándome y varias veces viendo cosas del accidente, preguntándome sobre las emociones, qué sentiste acá, qué pasó allá, cómo lo vivieron. Y creo que eso es ellos aprovecharon que nosotros estamos vivos, que los protagonistas están vivos y que Claro. podés hablar con ellos y te pueden transmitir esa experiencia. Y que fue una experiencia brutal, porque lo que tú vas a ver en la película vas a decir qué difícil, qué mal que pasaron estos muchachos, pero pasamos mucho, mucho, mucho peor que todo eso. O Porque sea, usted entiende que se apega a la realidad por todo eso que me ha dicho, pero que por supuesto nunca va a ser va a llegar de verdad al límite que ustedes tuvieron que llegar. Pero bueno, se apega a los momentos, ¿le parece a usted? Y ya veo que está de acuerdo con las actuaciones, etcétera. Yo creo, y esta es mi opinión muy personal, que el hecho de no agarrar grandes actores para hacerla fue un acierto muy grande, porque en lugar de que tú estés pensando en Brad Pitt o cualquier actor súper famoso, ¿no? Que es difícil a veces uno como que sacarse de la mente que es ese actor, son personas que en realidad no está familiarizada con ellos, entonces en ese momento ese chico es Antonio Vicentín, o sea, no puede ser el actor, sino es esa persona, y a mí me parece que eso, al menos a mí, se me hizo muy convincente eso. Creo que fue muy buena esa idea porque es tal cual, es decir, el actor no actúa su personaje, acá el actor actúa el personaje de verdad, porque es el que conoce y es el que está representando. Y eso fue algo muy bueno. A su vez, otra de las cosas es una película que los integra a todos, no a los 16 que estuvieron vivos, no a los 18, a los 28, es decir, ese hilo conductor que fue Numa Turcati, era la representación de los que no volvieron, es decir, Eso fue aparecen hermoso. los que no volvieron y es un homenaje a ellos también, que es Sí, una cosa eso sentí yo. importante que en la otra película en Viven no se hizo, porque ellos fueron importantísimos por todo lo que pasó, porque fueron los que nos mostraron a nosotros el camino a seguir, fueron los que nos pasaron la posta en su momento y nos dijeron, sigan por acá, vamos, hay que ir para adelante, tenemos que seguir con nuestro objetivo, y unos mueren y otros siguen. Y eso es parte justamente de esta película, eso te lo muestra cómo algunos se van muriendo y otros van agarrando esos lugares y siguiendo para adelante. Y que si la muerte nos iba a encontrar luchando para salir de ese lugar. Que eso es otra de las cosas que fueron importantes, porque no fue quedarnos y decir, bueno, me voy a sentar acá y me voy a morir y que sea lo que Dios quiera. No, y te ibas a arriesgar sin saber el resultado que ibas a tener. Pero lo que sí estabas seguro y lo que sí estabas convencido que ibas a luchar para salir de ese lugar. Sí, así mismo lo sentí yo, y a mí sí me pareció hermoso el hecho de que fuera eso, un homenaje, porque claro, hubo familias que desafortunadamente no pudieron recibir a sus hijos de vuelta, y ver que se les da un lugar, porque sí lucharon, desafortunadamente, bueno, no les tocó el beneficio de haber sobrevivido, pero lucharon y se merecía que eso se reconociera, y a mí me parece que a mí me parece que todo está trabajado y manejado con un respeto
que de verdad a mí eso me gustó mucho de la película. O sea, es un tema difícil, pero el hecho de que a ustedes los integraran, les consultaran, de que el actor fuera a su casa, eso hace que se lleve una veracidad a la escena, pero además que se está considerando de verdad que quieren hacer un documento que no es un documental, pero es un documento histórico de alguna manera de lo que allí pasó. Exacto, creo que ese hecho que es inédito, si así si lo querés. Es decir, Totalmente. como dice Bayona, de 34 accidentes que hubo en la cordillera, es el único que hubo sobrevivientes. Pero no solo eso, sino que además eh, podés consultar como hicieron, preguntaron a todos los sobrevivientes y en distintos momentos nos fueron llamando y fueron ajustando cosas y poniendo otras. Y claro, le dio una realidad, le dio un contexto impresionante a todo eso, sumado al tema de las fotos, que también esas fotos que las saco yo en la cordillera, son fotos que me dicen, ¿y para qué sacabas las fotos? Saqué las fotos para que la gente supiera quiénes habían quedado vivos, cómo era la forma en que vivíamos, porque no estábamos seguros que íbamos a seguir vivos. Yo las llevaba en mi mochila, es decir, seguramente si me hubiera muerto, alguien hubiera agarrado esa mochila o alguien lo hubiera encontrado y hubieran visto, mirá, estos chicos vivieron en estas condiciones, estuvieron en esos momentos. Es decir, ¿fue una casualidad? Sí. ¿Tuve suerte? Sí. Pero las cosas pasan de determinada forma. Y a su vez esas fotos, cuando vos las mostrás en la película, es decir, son tan parecidas a la realidad, son casi similares. En un momento cuando las vi al principio dije, solo yo que las saqué sé la diferencia entre una y otra, ¿no? Pero Increíble. eso a su vez le da un viso de realidad a toda la película y que creo que cuando ponen las dos fotos realmente decís, ¡ah, qué bárbaro, qué bien recreada que está, qué bien que los efectos especiales y la realización que hicieron fue espectacular! Déjeme decirle que yo me preparo muy bien para las entrevistas como periodista experimentada que soy, pero me encanta cuando me pasan cosas como esta. Yo no sabía que usted había tomado las fotos y eso se me hace, qué maravilla, porque por muchas razones. La primera, porque eh, le agrega un valor grandísimo a esta oportunidad que estamos teniendo de conversar con usted, porque usted fue el que vio eso a través del lente, el que tuvo la iniciativa y hoy existe ese documento histórico a través de las fotos. Segundo, porque mi padre era fotógrafo profesional y entonces yo siempre he tenido una inclinación hacia la fotografía y me parece que, aunque toda mi vida he vivido del video, porque siempre he sido reportera de televisión, siempre he dicho, la foto captura el momento, no hay nada que pueda igualarse a una foto, porque captura ese momento específico donde esas personas estaban ahí frente al avión y como usted dice, el parecido en la película eso se maneja súper bien. Sí, se maneja muy bien y eso te da una realidad. Decís, esto es casi real. Te decís, ay, ¿cómo? Mirá cómo lo hicieron, cómo... y es una realidad que realmente el público creo que lo aprecia, se da cuenta. Y bueno, es de las pocas películas donde los protagonistas viven, donde los protagonistas pudieron opinar, pudieron hacer y pudieron ayudar a que fuera una mejor película, por así decirlo, además de que Bayona tiene una sensibilidad muy especial, que hubo una producción brutal, es decir, toda la gente que trabajó, peluquería, fotografía, iluminación, sonido, fueron gente top de un nivel impresionante. Y bueno, cuando se juntan eh, gente de ese nivel, hacen grandes producciones y hacen grandes películas, y creo que este es el caso, por suerte. Sí, antes de que dejemos de hablar de la película, porque les quiero hacer una pregunta ahora digamos, de la vida real, a mí me llamó mucho la atención, ahora que usted menciona eso, lo de los sonidos, porque me parece que se manejan también los silencios. Hay momentos de silencio que hablan más que mil palabras. Es muy cierto. Es decir, los silencios que se cuando vino el sonidista, que vino a Montevideo y nos dice qué ruido sentían. Y sentías el Claro. de caminar en la nieve, sentías alguna chapa con el viento que golpeaba. Y es claro, había mucho silencio también. Y esos silencios también, esos silencios hablan, como bien decís, son Se subjetivos. manejan Te muy da bien. ese momento para pensar, para mirar ese panorama tremendo, lo que es esa montaña, lo pequeño que es el ser humano comparado con esas
con esas cordilleras, ¿no? Y creo que esos momentos de pensar en la película, que son varios, son importantes, esas pausas, creo que te dejan pensando qué es esto que estoy viendo, cómo pasó y cómo estas personas, estos anormales, porque no hay otra palabra, pudieron superar todo eso. Le pregunto, vamos a hablar de la expedición en la que usted sale, pero tiene que regresar. Hábleme de esa expedición. Tengo entendido que no tenían ni siquiera dónde poner el lugar donde iban a dormir, porque así era cuando suben a la montaña, así de rocoso y así de complicado estaba la situación, ¿no? Bueno, la muerte en Uma Turgati justamente es el detonante cuando los primos nos dicen, ustedes se van mañana. Los 3 expedicionarios, ellos nos preparan las mochilas y nos ¿Por qué los dicen, escogen? Disculpe la interrupción. ¿Por qué los escogen a nosotros ustedes? fuimos, Roberto y Nando, desde un principio, Nando que se quería ir porque quería estar con su padre. Roberto que le decía, Nando, estás loco, no te vas a ir en octubre, vas a quedar congelado acá a 150 metros, tu papá no te va a ver nunca y ni tú vas a ver a tu papá, así que te vas a tener que esperar. Y se esperó un determinado tiempo, y en determinado momento aparecemos 3 compañeros de clase, Carlitos Páez, Roy Harley y yo, que le decimos al grupo, nosotros queremos ser expedicionarios. Y si vos lo mirás para atrás, era una gran locura de parte nuestra, porque no te ofrecían absolutamente nada. Y el grupo decide que 5 eran muchos y que mejor nosotros 3 íbamos a hacer una expedición de prueba. Vamos valle abajo, hacemos una expedición de prueba, de esa expedición de prueba quedo yo, Carlitos y Roy desisten de ser expedicionarios, casi se mueren en la vuelta de la expedición, y ahí me integro yo al equipo expedicionario. Y a su vez, ahí pasan cosas importantes, que es que el equipo o el grupo se empieza a sacrificar ya desde un principio, se sacrifican en darle a los expedicionarios los mejores lugares para dormir, podías elegir la ropa, podías elegir los zapatos, eh, tenías doble ración de comida y estabas exento de trabajos. Es decir, el grupo se empieza a sacrificar para tener a sus expedicionarios en mejores condiciones. Y a su vez vos como expedicionario tenés la responsabilidad, sos las piernas de los que quedan en el avión. Hicimos varias expediciones, encontramos la cola, encontramos las baterías, hubo toda una cantidad de hechos anteriores y de esas expediciones que no fueron exitosas, que esta es una historia, por otro lado, de grandes fracasos, no es una historia de éxitos. Fracasamos una cantidad de veces en esas expediciones, pero de cada una de ellas fuimos aprendiendo cosas que fuimos mejorando la siguiente y la siguiente, y lo que fue la última expedición fue un cúmulo justamente de esos aprendizajes. Es que La única, y perdone que lo interrumpa, todas las historias de éxito están pavimentadas por los fracasos. Porque cuántas veces trataron de inventar el teléfono, cuántas veces trataron de inventar el avión y cuántas veces fracasaron, pero después de 100 veces lo lograron. En el único lugar donde el éxito está antes que fracaso es en el diccionario. Vamos a fracasar una cantidad de veces a lo largo de la vida y nos tenemos que levantar y seguir hasta llegar al éxito, o por lo menos seguir el camino y estar convencidos que hiciste todo lo posible para que eso fuera, para lograr ese objetivo. Y como te decía, ese cúmulo de expediciones que se hicieron nos dieron una cantidad de experiencias de cómo movernos en la nieve. De hecho, habíamos implementado el sobre de dormir, que lo inventamos en la cola, se lo llevó al avión lo cosieron, y teníamos todas esas condiciones prontas hasta que vienen los primos y nos dicen, bueno, ustedes se van, y nos dan las 3 mochilas, Tintín, esta es tu mochila, Roberto, esta es tu mochila, Nando, esta es tu mochila. Nos ponemos las mochilas y la montaña esta que teníamos hacia el oeste, que pensamos, en un día la vamos a subir. Resulta que empezamos a caminar y no se avanzaba, era lento. Tenía la suficiente inclinación como para ir haciendo pequeños escalones, para ir haciendo como unos estribos. Ponías un pie, te levantabas 1 metro, volvías a patear la nieve, volvías a conseguir otro metro y así ibas subiendo hasta que de repente apoyabas un pie, se te derrumbaba, te ibas 5 o 6 metros para abajo, abrías las manos, abrías las piernas para no seguir deslizándote y tenías que empezar de vuelta. Y todo eso
lo íbamos haciendo los tres y se nos empieza a venir la noche, empieza a dar frío, la nieve se empieza a congelar y se transforma en hielo, se nos empieza a dificultar todo y el pensar que íbamos a dormir parados era una locura absoluta, íbamos a rodar montaña abajo, nos entra una desesperación y tenemos que seguir caminando hasta encontrar un lugar plano y encontramos una pequeña planicie donde pudimos poner el sobredormir y pasamos la primera noche ahí. Estábamos agotados los tres, después subimos al otro día otra vez, tuvimos la suerte de encontrar un lugar plano y ahora sí, ya no esperamos que fuera la noche, cuando lo encontramos nos quedamos y al tercer día llegamos a lo que era la cumbre y lo que nosotros habíamos ilusionado de que el otro lado de esa montaña estaba Chile, estaban los semáforos, las chilenas, estaban tomando helados, tocando bocinas, todo ese tipo, nos habíamos imaginado un paraíso del otro lado. Resulta que cuando llegamos nos encontramos que seguían las montañas, que seguían y seguían y seguían y veías allá el cielo celeste y seguían las montañas, era impresionante. Y ahí estuvimos conversando el tema, me dicen, nosotros vamos a seguir, nos dejas yo llevaba toda la comida, le digo, sí, se las dejo, yo estaba agotado físicamente, cuando me dicen de volver, les digo encantado, además había posibilidad de un plan B en caso de que ellos no tuvieran éxito, y bueno, y de a poco no, me siento en unos almohadones que llevábamos para aumentar la superficie de apoyo de los pies, pongo los otros, uno en los pies y otro en la cola, y me empiezo a deslizar montaña abajo. A medida que agarraba velocidad, la disminuía apuntando nieve y corrigiendo mi posición. Y desde abajo mis compañeros empiezan a ver un puntito negro que se empieza a deslizar. No entendían nada de lo que estaba pasando, me salen a recibir. Les explico que ellos dos se seguían vivos y iban a seguir el camino. Yo vuelvo al avión y 30 años después, en un asado, me dicen, ¿te acordás de la mochila que vos llevabas? Sí, les digo. Esa mochila pesaba entre 30 y 40 kilos. Yo en ese momento debía estar pesando 60. Me dicen, llevabas la mochila más pesada. Y hasta el día de hoy te puedo decir que no sé qué es lo que llevaba. La mochila de Nando, que creo que llevaba el sobre dormir y no sé qué más. Y no tengo idea qué llevaba la mochila de Roberto. Es decir, esa era mi mochila, era la mochila que yo tenía que subir en la montaña y fue lo que hice. Es la mochila que lleva cada uno en su vida. De nada sirve mirar para el lado y preguntar cómo es tu mochila, es más liviana que la mía o es más pesada o cómo es. Tú tenés tu mochila, cada uno tiene su propia mochila, cada uno tiene su propia cordillera y bueno, y es la que tenemos que subir. Qué bello, Y me me encontré con encanta esa esa analogía. sorpresa de que había hecho esa animalada de haber trepado esa montaña con todos esos kilos. Y Y Nando y por lo que Roberto, regresa es la porque barbaridad, siente que físicamente no iba a poder completar la travesía y entonces era mejor regresarse que arriesgarse a convertirse en un problema para los que estaban a punto de llegar, ¿no? O estaba bueno, con la agotado, idea de llegar. absolutamente agotado físicamente, no podía más, estaba fundido y después el ver en el valle, en el fondo de ese valle, como que había un camino, es decir, me abría la posibilidad de hacer expediciones para ese lado una vez que concluyeran las de ellos, que más o menos nosotros suponíamos que iban a demorar 7 días más, en total fueron 10 días y en realidad acertamos en eso. Nando y Roberto se cruzaron los Andes hasta que dieron con el arriero. Wow, la verdad que increíble escuchar esas historias. Em, el alud, hay que mencionarlo antes de que hablemos del rescate, porque el alud fue devastador, ahí mueren también más personas. Y yo tengo una pregunta, de los 23, me dice usted que fueron, ¿no? Los que sobrevivieron al inicio, 28. 28. De estos 28, ¿había solamente una mujer? Sí, la única que quedaba viva era la señora de Javier Metol, que era la única mujer que quedaba viva. De hecho, en algún momento se le armó un lugar para que ella estuviera más cómoda, separado del resto de nosotros, al lado de Javier, por supuesto. Y bueno, una noche estando durmiendo, otra de las casualidades, resulta que yo sentado me acalambro por la masa muscular que tenía y entonces me ponen como en un estante con una puerta
que iba hacia la cabina y yo quedo como 1 metro levantado del resto, con más almohadones, con más frazadas, por así decirlo, pero sin el calor humano de la vuelta. Y cuando entra la avalancha, me acuerdo que yo dormía con la cabeza tapada con una de esas frazadas y siento que algo me cae, toco y siento que era nieve. Y me doy vuelta y digo, ¿quién está jugando con nieve? Y ahí me quedo helado porque veo que estaba todo cubierto de nieve. Los únicos que quedaban sin cubrir eran los que estaban en la camilla, que tenían una posición rampante, me estaban mirando, estaban quietos, no emitían sonido, y yo me tiro del lugar donde estoy y empiezo a escarbar con una desesperación brutal. Había mucha nieve, consigo destapar a uno, después aparece Roy y sigue destapando. Yo después de eso no pude hacer absolutamente nada más, y ahí se da una suerte que aparecen 2 vivos, 1 muerto, 3 vivos, 2 muertos, van pasando los segundos y van muriendo, y de esos 28 que éramos, quedamos 18 en ese momento. Que además fue otra de las noches infernales, porque lo peor que te podía pasar es estar en medias como estábamos, con las medias mojadas, arriba de la nieve, arriba de nuestros compañeros muertos, hechos un pequeño enjambre uno al lado del otro, y que además cuando alguien empezó a prender los encendedores para ver las caras de los que estaban, el primer encendedor se apaga y dice, me quedé sin gas, que alguien prenda otro encendedor, y van prendiendo los encendedores y el fuego se apaga, y alguien dice, no hay oxígeno acá adentro. Y con un fierro que se perfora una parte del avión que estaba rota, entra nieve, entra aire, hubiéramos muerto asfixiados si hubiera seguido esa situación. Y ahí estuvimos 3 días quietos, en una situación espantosa, muertos de frío, aguantándonos, y hubo que hacer un túnel hacia la cabina. Después se subía, se abría una escotilla, salías afuera del avión, el avión estaba absolutamente cubierto, habíamos perdido nuestras sillas, nuestras máquinas de agua, todos nuestros útiles, y tuvimos que empezar de vuelta de cero, desde la parte de atrás del avión, a sacar la nieve, sacar las valijas, sacar los cadáveres de nuestros compañeros y volver a hacer habitable ese pedazo de avión. Ahí se reduce a cuánto el número entonces de personas que quedaban. 18. 18. Sí, porque Numa Sí. muere casi. Numa muere casi al final, y después no me acuerdo si fue Arturo o el Vasco, que también mueren en ese interín. En ese interín. Bueno, sacándonos ya de, digamos, de esta tortura que es increíble de verdad que ustedes hayan logrado sobrevivir, llega por fin el momento donde ellos llegan, pasa lo del arriero, pero yo quiero ya llegar al momento del rescate, porque el rescate llega, ustedes se ponen muy felices porque lo escuchan, que tengo entendido que eso también fue una súper casualidad, que en ese momento, tengo entendido que usted fue el que reconoce la voz de que eso era, aparentemente era una estación de Uruguay, cuando dicen que Exacto. aparecieron 2 uruguayos y que pareciera que son del avión que se estrelló en los Andes. Claro, yo en ese momento estaba estudiando y siempre ponía un noticiero a las 7 de la mañana, y me había hecho la voz del locutor, cosa típica, y en ese momento estaban jugando con el dial y siento esa voz y le digo, déjalo ahí, y en ese momento se siente, aparecieron 2 uruguayos. Esos 2 uruguayos nosotros sabíamos quién eran, así que empezamos a prepararnos para ser rescatados, a buscar nuestras cosas, a Pero ¿qué pasó? prepararnos. ¿Hubo gritos de júbilo? O sea, ¿cuál fue la reacción al escuchar Por eso? supuesto, por supuesto, gritos de júbilo, nos sacamos el rouge que teníamos en la boca para no taparnos los labios, nos peinamos, nos arreglamos, es decir, volvíamos a estar vivos, volvíamos a salir de la muerte donde habíamos estado 72 días, y íbamos a ver la vida nuevamente. Es decir, la alegría fue tremenda, tampoco dio para exteriorizar o saltar demasiado porque la debilidad era demasiado grande, y esperamos a la tarde, que justamente aparecieron los primeros, se sintió el ruido de los helicópteros, y después empiezan a aparecer que iban haciendo giros, iban buscando altura en realidad, que después nosotros le preguntamos años después a los comandantes Massa y García, por qué no habían cruzado por arriba de la montaña y habían venido por el valle, y ellos nos dicen, nosotros cruzamos por arriba de la montaña, lo que pasa es que los vientos fríos nos tiran hacia abajo
y nosotros venimos levantando, buscando altura para poder estar en un lugar, a una altura segura. Y bueno, y ahí se hace el primer rescate que lo llevan a los Maitenes. Yo soy del segundo grupo que se quedó 73 días en la montaña. Soy rescatado al día siguiente. Ese día nos pasamos comiendo lo que llevaban los rescatistas, que eran frutos secos, que eran sopas, que eran panes, absolutamente todos los que estábamos ahí nos comimos todo. Devorando, me imagino. No, y disfrutando y el sentir aromas, habíamos perdido todo lo que es un aroma, un sabor, y estábamos comiendo sopas y comiendo frutas secas y no parábamos de comer. De hecho, cuando después nos agarra un médico y nos pregunta, bueno chicos, ahora tengan cuidado con lo que comen y demás, si anoche nos comimos absolutamente todo lo que tenían, bueno, no hay ningún problema, coman lo que quieran. Wow, y bueno, el regreso. ¿Ustedes tenían algunas expectativas? ¿Usted personalmente tenía alguna expectativa de cómo va a ser, cómo cuando vea a mi familia, cuando me vean que estoy, que parezco un esqueletito? No, nosotros no nos veíamos tan mal. ¿No? En realidad los expedicionarios cuando volvíamos y veíamos el fuselaje decíamos, viste qué mal que están. Siempre que está mal es el otro, no es uno, porque como no te pueden ver, eran los otros. Pero en realidad las expectativas nuestras eran volver a nuestra casa y ahí nos llevamos la gran sorpresa. Yo cuando llego a Santiago de Chile en el helicóptero y me bajan en un helipuerto, y llegan los camilleros, y llegan con sillas, y llega una cantidad de gente, y me bajo del helicóptero y miro el edificio, y estaba lleno de gente aplaudiendo, gritando, médicos, enfermeras, guardias, de todo el edificio lleno, y nos mirábamos y decíamos, ¿qué pasó? ¿Por qué está toda esta gente acá? Nosotros no lo entendíamos, porque lo único que habíamos hecho era conservar nuestras vidas y queríamos volver a nuestras casas, o con papá, con mamá y con nuestros hermanos. Nada más que eso. Eso era lo que queríamos y no entendíamos qué pasaba, por qué entraba un periodista por la ventana y te decía soy de Paris Match, soy de la BBC de Londres, soy de tal diario, y decís, esta locura, ¿qué es esto? Entran por la ventana, ¿cómo puede ser? Y bueno, y trascendió esta historia que se hizo mundial y ahora se hizo recontra mundial, es decir, con 150 millones de personas que han visto la película, es algo totalmente impensable, era impensable en ese momento. Mismo nosotros habíamos pensado en volver en tren, y llamar al primo de alguno de los chicos para que fuera a nuestras casas y tocara timbre y le dijera, mirá, fulanito está vivo, no te preocupes, ahora viene. Viste, cambió todo, nuestra perspectiva cambió todo y nos encontramos con esa sorpresa brutal, con esa conferencia de prensa en el Colegio Estela Maris, Christian Brothers, donde se dijo todo lo que había pasado, donde la gente entendió, donde los papás de los que no estaban entendieron el pacto que habíamos hecho entre todos, que los vivos tenían la obligación de seguir vivos, alimentándose con los muertos, y que eso corría para todos los que estábamos ahí. Y en realidad esta fue una historia que dejó, como te decía hoy, o está basada en el esfuerzo y en el sacrificio. El esfuerzo, sacrificio y obediencia. Es decir, en esos tres pilares está basado todo esto. Y por otro lado, también creo que hay que destacar una parte muy importante. Cada uno de los que estuvo en la montaña dio el 100% de lo que tenía para dar. Y quizás si te pregunto quiénes hicieron agua, no te acuerdes. Pero hubo gente que hizo agua durante 72 días. Hubo chicos que limpiaron el avión durante 72 días. Hubo chicos que se encargaron de la comida durante 72 días. Quizás Roberto y Nando cruzaron los Andes y fueron los más famosos. Pero todo eso se consiguió gracias a que hubo un equipo atrás dando el 100% de lo que tenían para dar. Los expedicionarios caminando y el resto sacrificándose o haciendo lo que podían, dando el máximo. Y eso fue lo que nos permitió a nosotros salir de la montaña. Sí, definitivamente esa cohesión de grupo y ese todo el mundo hacer lo que le correspondía fue lo que los sacó de allí. Pero ahora que mencionamos el agua, no quiero que después mis oyentes digan, pero dijeron que iban a explicar lo del agua y no lo explicaron. ¿Por qué es que no se puede agarrar así simplemente la nieve y consumirla y ustedes diseñaron todo un sistema para hidratarse? Porque cuando te pones nieve en la boca, se te queman los labios, se te revientan los labios y después te empiezan a sangrar y te empiezan a doler. Entonces al principio nos poníamos nieve, claro, comíamos nieve y nos lastimábamos.
Después con la parte de atrás de los asientos, que era una chapa, las conseguimos sacar, la plegábamos y poníamos nieve en la parte de arriba, un recipiente en la de abajo, y con un pequeño resplandor alcanzaba para que esa nieve se fuera derritiendo, y estos chicos estaban sentados ahí controlando de que el agua cayera dentro de los recipientes, y tú pasabas, agarrabas una botella o un recipiente, tomabas agua y la volvías a dejar y no te ocupabas de ese trabajo. Eso fueron cosas importantes, el tener agua, porque la sed era brutal, y además no hay que olvidarse que la nieve no tiene sales, por lo tanto no te saca la sed. Lo único que teníamos era la sensación de deglutir agua, el gluk, 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 que te la tomabas y tenías la sensación de que te llenabas el estómago con agua, pero no te sacaba la sed porque no tiene sales. Increíble. Y ahora que usted hace ese comentario, me hace a mí pensar que en realidad eso era como un pequeño ejemplo de lo que es la sociedad. Todo el mundo tiene una función y todo el mundo se necesita, o nos necesitamos unos a los otros, los señores que recogen la basura, la señora que cocina, los que recogen los tomates, o sea, todos nos necesitamos porque de eso se trata vivir en sociedad. Y bueno, ya para finalizar prácticamente, yo quisiera hablar de Claudio Lucero, este montañista chileno, que simplemente dice que todo lo que ocurrió aquí era porque eran unos muchachos deseosos de tener fama, cuando usted me acaba justamente de decir que ustedes se sorprendieron cuando llegaron y vieron ese tumulto de gente porque ustedes lo que querían era irse a su casa. Eh, ¿Cómo ustedes han manejado esto? Porque a este señor en realidad no se le ha dado, por lo al menos en la investigación que yo hice, no se le ha dado mucha importancia, ¿no? Un poco que hablan de la teoría conspirativa de él, pero es que yo la verdad que no la entiendo, por más que él la explica, yo no la entiendo, cómo alguien va a querer estar en esas condiciones y esperar simplemente para recibir que alguien lo aplauda y diga, wow, los chicos estuvieron y sobrevivieron. La verdad que la versión de él no resiste el menor análisis, es decir, si hubiéramos podido salir el primer día hubiéramos salido. Es ridículo pensar que nos quedamos a 4.000 metros de altura en las condiciones en que estábamos para tener fama. ¿Fama de qué? ¿A quién le importaba la fama? Nos importaba seguir vivos o volver a nuestras casas, como te decía hoy, que fue el objetivo. Si hubiéramos podido salir antes, hubiéramos salido antes. Creo que desvarió mentalmente, se equivocó en lo que hizo. Creo que él buscó fama, la fama que no tuvo cuando no pudo subir al Everest. La trató de minimizar lo que se hizo, y la verdad que me da mucha pena porque es un pobre hombre y no tengo ganas de seguir hablando de él. Sí, a mí lo que se me hizo una locura, primero no sabía de la existencia de él, y segundo que se me hace una locura doble pensando que él fue uno de los que fue a rescatar, ve las circunstancias, ve las condiciones, entonces de repente saca esta teoría de conspiración que como usted bien dice, no le vamos a dedicar más tiempo. ¿Cuál sería su mensaje, Antonio, de vivir, después de vivir algo así, para los que nos ven y los que nos escuchan? Este podcast, como le dije al inicio, se llama En Positivo y me gustaría que usted un poco nos dijera sobre el arte de vivir en positivo, porque si ustedes hubieran estado en negativo no se hubieran salvado, ustedes estaban en positivo pensando nos vamos a salvar, como usted dice, saca ese deseo que tenemos los seres humanos de estar vivos y luchar por estarlo, ¿no? Te podría decir que el mensaje es: el ser humano tiene una fuerza tremenda, que es la fuerza de voluntad, que es la fuerza que tenemos adentro, que nos permite enfrentar los desafíos de la vida, enfrentar al mundo, enfrentar las cosas. La vida es difícil, y si a alguien le dijeron que la vida era fácil, le mintieron. La vida es difícil, así como fue difícil en la vida en la montaña. Hay un paralelismo muy grande en las dos cosas, pero el ser humano tiene esa capacidad de soportar. Uno es capaz de soportar muchas cosas en la medida que tenga una esperanza. Nosotros teníamos la esperanza de salir, teníamos la esperanza de volver a nuestras casas. Y eso creo que fue fundamental. El ser humano enfrenta las cosas, y otra de las cosas que creo que a veces no llegás al objetivo, pero no importa, porque tenés la tranquilidad que diste todo de vos para tratar de llegar a ese objetivo. Y eso es lo más importante, estás convencido de que hiciste todo lo posible.
no se dio, bueno, es la vida y hay que afrontar esas cosas. Como hoy hablábamos de que no importa las veces que fracasemos, lo importante es las veces que nos levantamos. Eso se dice y es tal cual. Cómo enfrentamos de vuelta las cosas, cómo nos ponemos en movimiento cuando entramos en esa quietud, cómo vamos dando un paso, cómo tenemos que planear las cosas. Esta historia no es una historia de casualidades. Esto es una historia de mucha cabeza, de grandes planeaciones. Se planificó una cantidad se planificaron las cosas. Hubo una planificación, hubo una parte de infraestructura, hubo una parte de ejecución, es decir, hubo distintas instancias para poder llevar esto adelante. Y bueno, creo que es una capacidad que tiene el ser humano de enfrentar estas cosas y que la tenemos todos. No es de algunos, es de todos. Hay que buscarlo. Hay que eso que dicen que hay que buscarlo adentro. Quizás es un poco de tomarnos un minuto, pensar, ver cómo voy a solucionar, ver cuál es el problema, a veces separarnos un poco del problema y tomar un poco de distancia. Y creo que eso son de las cosas importantes. Y otra, siempre volvemos al núcleo cerrado, siempre volvemos a nuestros seres queridos, volvemos con papá, con mamá, con nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestras abuelas, nuestros amigos, aquellos que nos quieren y en los momentos difíciles es lo que buscamos. Y por otro lado, toda esa gente no sabe que tanto los queremos en la medida que no les decimos te quiero. Y eso es una cosa que me quedó cuando le dije a papá, vuelvo el lunes, quédate tranquilo. Me faltó darle un beso, abrazarlo, y eso creo que fue una de las grandes deudas que tuve y fue uno de los grandes dolores que tuve en la montaña el no haberlo hecho. Así que no perdamos esa oportunidad de decirle a la gente que queremos que realmente la queremos y que disfrutamos con ellos. Totalmente. Y yo doy fe de eso porque en el marzo del 2022 a mí me dieron un diagnóstico de cáncer. Y aquí estoy, en el 2024 teniendo esta maravillosa conversación con usted por esas mismas razones que usted acaba de decir, porque nunca se aferra uno más a la vida que cuando siente que la puede perder. Y no hay mejor perspectiva que la que se obtiene cuando uno se da cuenta de que el final puede estar cerca. Así que yo también tuve mi montaña y aquí estoy hoy compartiendo con usted y teniendo esta maravillosa conversación que le agradezco infinitamente. Ha sido un gusto y un honor haber podido conversar con usted y muchas gracias, de verdad, de todo corazón. El gusto ha sido mío, ha sido un placer la charla contigo, cómo hemos ido a lo largo de toda esta historia y bueno, un placer estar con ustedes. Gracias. Y ahora, si me lo permite, me voy a despedir de esta tribu positiva que me acompaña todos los martes, muy pendientes a que les traiga historias de vida dignas de ser contadas y herramientas para un mejor vivir. Hoy de eso hemos tenido bastante. Y ahora también quiero recordarles a los que nos están escuchando en cualquiera de las plataformas de audio que es importante que se suscriban, que comenten y que compartan para que la tribu positiva siga creciendo. Y si nos estás viendo en mi canal de YouTube, importantísimo que te suscribas y que le des a la campanita para que te avise cuando vamos a tener un próximo episodio. Gracias por tu compañía, por tu cariño y nos vemos la próxima semana.